Bienvenidas y bienvenidos al tercer diálogo educativo para la transformación. Estos diálogos hay que recordar que son un espacio para poder analizar críticamente los problemas del campo educativo. Ese es el punto de partida, los problemas que viven a diario en las escuelas, los profesores. El segundo paso de estos diálogos es analizarlos a la luz de la teoría, a la luz de la perspectiva de la nueva escuela mexicana, para aterrizar en la búsqueda de soluciones concretas, alternativas, que den solución a los problemas que vivimos y con eso hacer materializable el espíritu de la nueva escuela mexicana. La Pero no te saludé, transformación. así es No, que no, estamos un ya gusto. te vamos. Ya, Pues, arrancamos. Nelly, fíjate que el día de hoy, nos gustaría, queremos compartirles, y que trabajar en términos del codiseño y el plano analítico. Y queremos revisar algunas consideraciones, cómo hacer un ejercicio de codiseño, hacer más un ejercicio así en vivo, y con qué recursos podemos contar para hacer eso. Y esa sería como la esencia de la ruta de idea del día de hoy. Consideraciones, cómo diseñarlo y algunas reflexiones a tomar en cuenta. Pero para poder comenzar, siempre nos interesa recuperar el problema que el maestro de a pie está experimentando. Exactamente. Eh, Creo importante ir puntualizando la lógica que seguimos, qué es lo que hace diferencia, lo que hace la diferencia en esta perspectiva de la nueva escuela mexicana. Y es fundamental recalcar que un cambio importante es pasar de los contenidos a los problemas que se viven tanto en las escuelas como en la comunidad. Es decir, de contenidos a problemas sociales. Eso es clave. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan las maestras y los maestros de forma cotidiana? Pero antes, un paréntesis. Creo que las maestras y los maestros tienen mucha experiencia. Han avanzado, siempre adaptan eh, los programas de estudio. Entonces, lo que nosotros queremos aportar es una mirada que pueda ayudar. Tal vez ampliar el horizonte, profundizar en algunos puntos, pero siempre tomando como punto de partida la experiencia que tienen los maestros. Experiencia que Entonces, tiene. lo que hemos identificado como problemas que viven los maestros serían los siguientes. Algunos como que en ocasiones no se considera con plenitud el contexto educativo, las condiciones del contexto, que a veces seguimos diseñando desde la lógica de un contenido y una clase, un plan de clase, ¿no? O que, por ejemplo, recuperamos solamente los problemas al interior de la institución, los estudiantes no saben leer, tienen dificultades para estar motivados, en fin, y que dejamos de lado los problemas sociales. Entonces, en ese marco, cuando se propone el diseño del programa analítico, se plantean 3 planos, ¿no? Y Así es. quizá aquí lo importante es que nos vamos a concentrar por hoy, en otro momento abordaremos, el plano del contexto socioeducativo, pero ahorita nos interesa recuperar en esencia, cómo construir el proceso del codiseño. ¿Te parece bien? Excelente. Sí, claro. Y y bueno, para poder hacer eso, Meli, quizá lo primero que nos tenemos que transitar es que no dejemos la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Y ahí el que tiene la mirada eres tú. Perfecto. Para hacer proyectos, antes no se requería de la perspectiva de la nueva escuela mexicana. O existen algunas personas que dicen que la teoría es innecesaria, que solamente hay que irnos a la acción. Pero consideramos que no, porque pareciera que es un barco en alta mar que no tiene una brújula, que no tiene unas coordenadas a dónde quiere llegar. Entonces, en la nueva escuela mexicana, las coordenadas serían algunas de estas. Por ejemplo, hay un tránsito de una formación en competencias hacia una formación en ciudadanía. Y este principio ya orienta las cosas de manera diferente. Hay un tránsito de contenidos, como ya lo había dicho, a problemáticas sociales, problemáticas existentes tanto en la escuela como en la comunidad. Hay un tránsito de un currículo único a programa sintético y analítico, que es
una posibilidad de adaptación que de por sí hace el maestro, pero ahora esto está sistematizado, institucionalizado, está en la ley, entonces es una maravilla porque tenemos recursos de donde anclarnos. También la otra perspectiva es de haber separado a la escuela de la comunidad a una escuela integrada como parte fundamental. Y por último, de libros de texto prescriptivos a la autonomía para su uso, que si bien, vuelvo a repetir, ya se hacía, pero ahora se formaliza. Que fíjate que en ese sentido, cuando nosotros pensamos este tránsito, a lo mejor no hemos cobrado conciencia a profundidad, pero cuando éramos tú y yo seguramente estudiantes, a nosotros nos tocaron libros de texto, como mostraremos en un momento, en donde la finalidad del proceso educativo era saber cosas y el perfil de egreso era un sujeto ilustrado, aquella persona que sabía, le preguntabas cuándo se murió Perengano de tal o, en fin, y la persona contesta o no contesta. Así es. Y después empezamos a transitar hacia un modelo competencial, pero hoy en día transitar a un modelo de ciudadanía exige entender que hay una lógica comunitaria, que lo esencial de lo comunitario es entender que dejamos de ser seres individualizados y pasamos a ser seres que nos interpela el otro, que nos preocupa el otro, que nos interesa el otro, y que Sí, entonces la pertinencia de los proyectos está anclada en que para que eso ocurra, para que dejemos de ser seres humanos individuales, en fin, el problema social es el elemento que nos puede anclar a interesarnos en el otro. así es. Entonces podríamos decir que hay tres enfoques. Eso es sumamente importante ir ordenando nuestras ideas. Un enfoque determinista, un enfoque individualista y un enfoque comunitario, que es el actual. Este enfoque individualista es también relevante asociarlo con el periodo neoliberal que se vive desde la época de los 80 hasta recientemente el 2018. Y lo que se enfatizaba era una formación individualista, eh, mm, diríamos, dejando en segundo plano lo colectivo, lo comunitario. Por lo tanto, pues se trataba de formar sujetos competentes, pero de forma individualista. Y eso cambia, eso cambia. Y lo acabas de decir muy bien, ahora la finalidad es comunitaria, un sujeto en una comunidad, un sujeto en un colectivo, la escuela como centro comunitario de aprendizaje. Entonces eso marca una ruta distinta y el perfil es una ciudadana o ciudadano formado como producto de un proceso educativo. Y quizá aquí lo que no queremos perder es que entonces transitar a este modelo exige al profesor de a pie otra lógica de construcción de los procesos. Es decir, no perder de vista que si buscamos lograr eso, la manera en la que históricamente hemos dado clase y de la que nosotros también somos productos. Por Así es. ejemplo, un libro de texto, yo recuerdo perfectamente como el libro de texto era simplemente un problema matemático que no tenía nada que ver contigo, ¿no? Y a lo largo de estos años fuimos transitando a modelos parece ser cada vez más adecuados al momento histórico y llegamos a lo que hoy en día sería el libro de texto planteado en la lógica de recuperar problemas sociales, recuperar, diseñar proyectos de aula, ¿no? Así es. Yo lo que quisiera agregar es este enfoque tan importante en la construcción de los libros de texto, donde participan maestras y maestros de a pie que conocemos. Eh, pero aquí hay algo importante. Yo recuerdo un pedagogo que decía, dame el para qué, o teniendo claro el para qué, inventamos el cómo. Y en ocasiones nos equivocamos. No, no, a mí dime cómo, a mí dime cómo, pero no tenemos el para qué, el hacia dónde. Entonces, en este sentido, creo que vale la pena lo que tú acabas de recalcar. Los libros anteriores eran totalmente prescriptivos, descontextualizados. Solo había que llenar cifras, datos, pero en ningún momento aparecía la comunidad,
los rostros de personas concretas. Y esto tiene que ver también con una visión, podemos decirlo, eurocéntrica. En la filosofía eurocéntrica era sustancialista. Y ahí entra Juan Jacobo Rousseau, ¿no? El Emilio, una persona que no tiene una familia, no tiene una comunidad, no vive un conjunto de problemas socioeconómicos, culturales, no tiene una historia. Y creo que es importante considerar que ahora los libros de texto sí lo Están toman. orientados a eso. Están situados en la comunidad, manejan ejemplos, pero obviamente más adelante diremos que estos ejemplos también hay que contextualizarlos y entonces ese es un gran cambio en esta nueva perspectiva. Y que lo que no podemos perder de vista es que si realmente queremos diseñar desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, es decir, no se trata solo de leer la realidad desde esta perspectiva, sino que hay que transformar la realidad desde esta misma perspectiva. Entonces aquí es donde los principios de la nueva escuela mexicana deben ser un referente en el codiseño, ¿no? Vincular la Exactamente, escuela con la comunidad o favorecer, por así es. ejemplo, ¿Sí? Em, para que podamos comprender lo valioso de estos principios, hay que contrastarlos, ¿no? Imagínense que el principio sea formar sujetos en competencia, pero en competencia de competir. Entonces, eso nos lleva a formar un sujeto individualista que compita con el otro, no que colabore, no que se solidarice. Entonces, esto es muy claro en la nueva escuela mexicana, ¿no? Tú ya lo dijiste, vincular la escuela a comunidad. Segunda, el bienestar, que el sujeto sea visto de forma integral y que pueda estar bien en todas sus dimensiones como persona. Luego, orientado a la transformación social, eh, la dignidad humana como un referente fundamental de los procesos educativos, porque estamos tratando con personas y de lo que se trata es de un proceso de humanización. La solidaridad, consideramos que hay tantos problemas en el mundo que el problema no es la escasez de recursos en muchas ocasiones, sino es la escasez de solidaridad. Y por último, la ciudadanía. No olvidemos que de lo que se trata es de formar ciudadanas y ciudadanos responsables, honestos, conscientes de sus derechos, de sus responsabilidades. y en esta lógica crítica, Mele, quizá el planteamiento sustantivo es que el maestro se tiene que preguntar profundamente, a ver, mi proyecto sirve o no sirve para el bienestar de mis estudiantes o de mi comunidad, sirve o no sirve Así es, para, ¿no? Contribuye o no. Y que en ese mismo marco, por ejemplo, los ejes articuladores, aunque nos sirven como una herramienta para abordar la realidad, también nos deben servir como un proceso que hay que, como un tipo de saber que hay que irle desarrollando al estudiante, así ¿no? es. Ujú. Sí, entonces aquí tenemos el aporte de los ejes articuladores. Yo siempre recuerdo la importancia de estos ejes, que tienen una doble articulación. Por eso son articuladores. A veces ya decimos como sin sentido las palabras, pero articulan, ejes que articulan. Y tiene una doble articulación. Por un lado articulan con los contenidos, pero por otro lado articulan con el proceso de enseñanza-aprendizaje que vincula con la problemática del sujeto en comunidad. Porque al final de cuentas, este sujeto entra en interacciones en la familia, en el barrio, en la colonia, en el deporte, y eso es lo que nos articula. Por ello, la interculturalidad es clave, la igualdad de género, el pensamiento crítico, la inclusión, la vida saludable y la apropiación de la cultura a través De la de la lectura, escritura, a través de la de la lectura, lectura. sí. Entonces, estos ejes, obviamente, consideramos que los maestros los han profundizado lo suficiente, se ha interiorizado el sentido de cada uno de estos ejes, porque no basta con mencionarlos, sino tener el enfoque claro de qué persigue cada uno de estos Claro. ejes. Y entonces hasta ahí sería como el ejercicio de la consideración. Ahora vayamos al problema, ¿no? Perfecto, Hacerlo, ¿qué te parece? perfecto. Entonces, el punto es cómo hacerlo.
Entonces ahí yo creo que tenemos que ser capaces de recuperar ciertas lógicas que ya Mm, traíamos instaladas. ¿Qué te parece si nos ayudas a este ejercicio de transitar en el codiseño con los profesores, ¿no? claro que sí. A Ay, visualizarlo, a pasar, porque decíamos, ¿no? El riesgo es quedarnos solo en querer atender. así es. Hay que identificar bien el riesgo. ¿Cuál es el riesgo para, si no lo reflexionamos, pues podemos caer constantemente en esas problemáticas, ¿no? La ley lo dice, la otra vez yo decía, artículo cuarto, 11 y 15, dice que la educación tiene que contribuir a la transformación social. Es donde vivimos los seres humanos y este espacio común pues tiene que ser cada vez más justo, tiene que ser cada vez más equitativo, más solidario, y tener la posibilidad del ejercicio pleno de nuestros derechos. Eso sería el bienestar. Por lo tanto, em, en ocasiones solamente queremos abordar los problemas del ámbito educativo y los problemas pedagógicos. Yo diría que esos son coloquialmente por default, pero también hay que abordar los problemas sociales dentro del campo educativo, porque la escuela se convierte en un laboratorio del ensayo de una nueva sociedad. Entonces, al interior de la escuela tiene que haber respeto a la dignidad humana, tiene que haber inclusión, tiene que haber democracia, pero no solamente, sino también en la comunidad, porque la escuela es tan solo un espacio más de la red de interacción que tiene el aprendiente en una sociedad. Claro. Por lo tanto, la escuela es importante, pero no es la única. Y de lo que se trata es de recuperar toda la experiencia de interacciones que tiene el aprendiente. De acuerdo. Y para eso, entonces, si lo que andamos buscando es ir a resolver un problema a la realidad, en términos del proceso del codiseño, que sería asumir pues que el codiseño es un proceso en donde el maestro, además de tener contenidos oficiales, como es el programa sintético, él va a aportar otros contenidos. Por eso es codiseñar, ¿no? Se Es- vuelve un diseñador que colabora en esta construcción, además de lo formal, él aporta saberes. Te quiero interrumpir porque me acordé de una Adelante. palabrita que es muy ilustrativa. El maestro y la maestra se convierten en co-creadores. Eso es. Ya no solo en maquiladores de la educación, en sucursaleros, dijera mi querido maestro Dulce. Dussel, sino se convierten en sujetos pensantes, en creadores, en diseñadores. Y eso cambia el sentido y la identidad de una maestra o un maestro, ¿no? Y que fíjate que en ese marco el ejercicio valioso es que seguramente muchos lo hacemos, pero no teníamos un espacio formal para hacerlo. Exactamente. Siempre lo hacíamos como debajo Sí, del plan y lo transitabas en la marcha, pero ahora tienes la posibilidad de construirlo. sí. Entonces, para eso, quizá el primer punto es, sí, revisar tus contenidos, pero teniendo claro los problemas que queremos construir, resolver, ¿no? Así es. Perdón que te interrumpo porque cuando recuperamos la experiencia de cómo lo hemos trabajado durante años en nuestro actuar de maestros, tal vez hacíamos referencia a la realidad económica, cultural, social, política, pero solo de manera referencial, ¿sí? Es decir, el problema tal, solo lo referíamos, pero no se daba el paso a recuperar la experiencia del aprendiente en ese contexto, en esa vivencia. Y creo que ahora es algo que hay que recuperar y trabajar, porque no es sencillo, no es sencillo y creo que los maestros se enfrentan a diario a esta A esta condición, ¿no? condición, ¿no? Sí, y creo que el siguiente paso en este marco de, ok, ya revisé lo que me propone la federación, el contenido formal, y a partir de eso el primer ejercicio es, ok, ¿cómo lo puedo adaptar para estas circunstancias, estos estudiantes, este contexto? Exacto. Pero el siguiente paso es, para resolver este problema, lo que andamos buscando es qué otro conocimiento requiero para realmente resolverlo.
Y eso es Sí, fundamental, porque el riesgo que corremos es creer, y esto es importantísimo, creer que se trata de hacer un proyecto para simplemente abordar mis contenidos. Y no, es realmente ir a resolver un problema social, en serio, exige productos, saberes, exacto. procesos que van más allá de los contenidos propuestos formalmente. Entonces, Excelente. la tarea profunda del maestro es, para realmente resolver esto, ¿qué más necesitan saber mis estudiantes? Así es. Muy bien. Ajá. Y también creo que vale la pena considerar si las propuestas que aportan los libros de texto sirven para resolver problemas o requieren mejorarse. La lógica en que vienen construidos los libros de texto, que son muy enriquecedores, pero en ocasiones manejan problemas contextualizados, pero de otra realidad. ¿Por qué no tomar la lógica, pero en el contexto de mis aprendientes, ¿no? Claro. Y en ese marco es que quisiéramos ya centrarnos en cómo codiseñar. Sí. Entonces, para eso ilustramos un conjunto de ejercicios en donde el mismo problema que habíamos usado en nuestro El programa diálogo 2. anterior, en el diálogo 2, donde hablamos de la violencia entre iguales, que no hemos abordado toda la problemática, ¿no? Lo estamos simplemente enunciando. Y la pregunta es, ok, ¿a qué rasgo de perfil, con qué eje articulador y en qué fase estamos? Y hemos, con la ayuda de algunos amigos, un buen amigo David, otro Paul, el doctor Paul Benítez, son personas que me ayudaron a diseñar este documento, esta propuestita, en donde el maestro puede ir seleccionando, basado en el Ujú. problema, empieza a seleccionar contenidos. Entonces, por ejemplo, en español, Meli, si nos quieres ayudar. Sí, en español seguimos con el mismo problema, violencia entre iguales. Y aquí en el contenido del programa sintético sería la comunicación asertiva y dialógica para erradicar expresiones de violencia. Entonces ya en primer año se describe en un texto cómo el lenguaje oral manifiesta las identidades personal y colectiva para reconocer lo común y lo diferente. En segundo año compara y contrasta textos sobre las tensiones, conflictos en las sociedades contemporáneas. Y en tercer año ya hay una práctica de la comunicación asertiva y el diálogo intercultural de interacción con otras personas. Es decir, Eh, estamos calculando que si cada escuela usara el mismo problema, ¿no? En sí, cada grado podrías abordar un PDA diferente, sí, ¿no? Y por tanto podrías generar un producto diferente. Ese sería el ejercicio, pero esa es la primera parte. Entonces el maestro, en el marco de, a ver, tenemos este problema, este es el contenido sintético que me proponen y el PDA, pero partiendo de eso es qué más voy a agregar. así Es decir, es. para resolver este problema, ¿qué conocimiento puedo agregar? Y para eso hay tipos de conocimiento. Meli. Sí, antes de eso yo quisiera decir algo que me parece clave. El problema es el mismo, la violencia entre iguales. Ujú. Pero ¿cómo se vive la violencia entre iguales, por ejemplo, en niños de preescolar? Claro. Se requiere conocer la realidad de las familias, de la comunidad, y hay que escucharlos. Y obviamente la experiencia va a cambiar en los niños de primer año, segundo año, de primaria o de secundaria. Entonces, estar muy atentos, estar muy perceptivos a eso que viven o de qué dispositivos nos dejamos ayudar para que surja esta realidad. Ok. Caso contrario, lo que haríamos sería imponer una realidad de unos hacia otros y lo que resultaría poco significativo y en detrimento de un aprendizaje o del empobrecimiento del aprendizaje. Pero justo este problema que tú percibías era lo que queríamos como recuperar en Sí, el diálogo 2. Por eso es importante que lo vean, exacto. porque nos va a dar como insumos para entender esta mirada Así es. que la veíamos como parte de los problemas, ¿no? Y creo que aquí también lo valioso es que en este formato, los maestros, lo vamos a poner a disposición, por cierto, de todos ustedes, Sí. los maestros lo que pueden ir haciendo es simplemente ir eligiendo, independientemente de qué campo formativo y de qué eh, fase y grado, porque los tenemos todos gracias a los amigos que Ujú. nos han ayudado. Ellos nos permiten pues generar
de manera más sustentable el ejercicio del profesor y sistematizar el agregar en términos de codiseño saberes. Ahí, ¿cuál contenido tú crees que se debe agregar? Por ejemplo, cuando, si estamos en español, yo pensaba, a ver, para que un estudiante realmente pueda ser consciente de la violencia que estoy ejerciendo hacia el otro, pues un contenido que no viene en ningún lugar es en ningún Ujú, programa, ¿no? Es, por ejemplo, ser capaz de observar o autoobservarme respecto a cómo interactúo contigo, perfecto. ¿no? O una maestra de preescolar puede decidir que requiere habilidades socioadaptativas el niño, y entonces empieza a desarrollarle, pero resulta que en la secundaria nos damos cuenta que los chicos de la secundaria aún no han desarrollado ciertas habilidades que requieren para poder interactuar de mejor manera. Entonces, va a depender mucho de cada contexto, el tipo de saber que requerimos Muy desarrollar, bien, ¿no? muy bien. Entonces, allí está claro el contenido propuesto que no viene del programa sintético y que enriquece y es necesario para resolver este problema de la violencia entre iguales. Y entonces ahí sí se vuelve codiseño, Así es. porque el ancla central es el problema. No quiero ver más temas, Sí. quiero realmente resolver el Sí, problema. aunque se repita mucho esta idea, pero hay un cambio de lógica, hay una inversión. Ya no partimos del contenido, sino partimos del problema. Problema social, problema económico, problema político, ecológico, y después articulamos con el contenido, Exacto, ¿no? Creo que eso es clave. Y el ejemplo que seguía era de, ¿este es de de matemáticas? matemáticas. Ok. Pero pero fíjate, yo lo que creo, Sí. porque ya podrían ir viendo, incluso ver el formato, en fin. Ujú, Creo que para ir como cerrando, Meli, sí. quizá el problema central que el profesor puede, valorar en este ejercicio es, hacer el cálculo de los tiempos, cuánto tiempo, hacer el cálculo del producto que con el que se va a evaluar este proyecto, Ujú, ¿no? Verificar que efectivamente, es decir, no se trataría, pues, de resolver el problema de la violencia entre iguales haciendo un cartel o haciendo un video o una canción de la violencia o en contra de la violencia. Es decir, las acciones tendrían que ser más robustas, claro. ¿no? Eso sería como un factor. Sí, sí, sí. Y creo que tenemos que abordar en otro momento eh, eh, qué entendemos por transformación social y qué acciones son transformadoras, sean pequeñitas o más grandes, ¿no? Pero este ejemplo es clave en matemáticas. Sigue siendo el mismo problema, violencia entre iguales, la finalidad del campo, lo sintético. Creo que eso lo manejan bien los maestros, ¿no? Lo que se busca en primer año, en segundo, en tercero, pero en el codiseño, ¿qué tipo de contenido es necesario agregar que no está? Y ahí pueden ser los saberes comunitarios, Okey. ¿no? Los saberes comunitarios. ¿Y cuál sería la propuesta? Si es matemáticas, podemos dialogar, a ver, los años, los años. Entonces, en estos años, ¿cómo se daba la violencia en las familias? ¿Cómo se daba la violencia en la comunidad? Podemos sacar estadísticas del índice en cómo han cambiado las expresiones de violencia. Entonces, ahí estamos claramente incorporando las matemáticas en la manera de visualizar el problema de la violencia entre iguales. Y hasta, diríamos, siendo creativos, ¿cómo afecta esto en la psicología de las personas? Tienes que ir al psicólogo y cuánto te cobra el psicólogo, y si lo divides entre tanto de lo que ganas. O sea, hay un conjunto de manejo de las matemáticas. A mí no se me había ocurrido, por eso yo me quería brincar esta parte. Pero bueno, qué bueno que Ujú. que siempre construyes, y sobre la marcha además. Pero, ¿qué te parece si hoy cerramos aquí y nos proponemos que para la próxima, ¿no? Trabajemos cómo evaluar, es decir, cómo evaluar un proyecto de este tipo, cómo evaluar qué los PDAs, cómo evaluar todo esto que estamos proponiendo. ¿Te parece bien? Excelente. Dime cómo evalúas. Ah, no, dime cómo es Dime la cómo, frase. sí, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. ¿Cómo enseñas? Esa era la frase, ¿no?
Entonces, eso será el siguiente diálogo educativo para la transformación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Para nosotros es muy importante que nos recomienden qué temas quieren que abordemos. Si bien es cierto, el pulso lo tenemos cercano, eh, nos gustaría mucho que nos vayan proponiendo algún tema en particular y estaremos atentos a construir ideas por ahí. Muchas gracias.